La novela de Don Quijote es probablemente la novela más famosa de todo el mundo. La obra maestra de Miguel de Cervantes ya tiene más de 400 años de su publicación. Pero, ¿por qué es tan importante? Don Quijote es un hidalgo de edad avanzada aficionado a las novelas de caballería, y ese es el primer punto importante. Las novelas de caballería. La invención de la imprenta de tipos móviles, es decir, con letras movibles mucho más sencillas de mover que las fijas, llegó a principios de la Edad Moderna. Fue un cambio total en la impresión de libros, pues ahora se podían imprimir con mayor rapidez. Esto hizo que la literatura dejara de ser un ocio y se convirtiera en un negocio. Las novelas de caballería fueron las que recibieron este cambio en primera instancia. El antecedente de Marvel y sus multiversos llegó con las decenas de secuelas que se escribían respecto a los caballeros, como el Amadís de Gaula. Existen demasiados Amadises, sus hijos, sus primos y un legado tan masivo que llegó a saturar a los lectores de la época. Y el Quijote llegará a parodiar toda esta tradición. Las hazañas de los caballeros eran exageradas, y sus antecedentes son los poemas épicos como el Mío Cid, en donde también había hazañas exageradas, pero su propósito era ensalzar la figura de algún personaje histórico. En las novelas de caballería, su propósito principal era el entretenimiento. La parodia del caballero y sus aventuras llega con Don Quijote, quien se aventura con su caballo viejo, Rocinante, una armadura y su casco siendo la bacía de un barbero, su escudero fiel debido a que será recompensado con una isla, Sancho Panza, y su burro acompañante, Rucio. La epicidad no llega ni a cocinarse debido a la edad avanzada del caballero. Sin embargo, su caballo demuestra menos epicidad, su vestimenta lo entierra más, y todo esto hará que la gente del pueblo lo catalogue como un loco, porque sí, se aventurará a ser un caballero como los que ha leído, y el barbero de su pueblo y el cura serán los primeros en rechazarlo. Cervantes utiliza este recurso paródico para poner un fin en la tradición caballeresca. Los epígrafes de los capítulos también son paródicos, y cada uno de los 51 de la primera parte son gozosos de leer. Mientras que en el Amadís de Gaula encontramos epígrafes épicos como cómo Galaor se combatió con el gran gigante señor de la peña de Galtares, y lo venció y lo mató, o cómo Amadís se combatió con el caballero que la doncella le había furtado, estando durmiendo, y de cómo lo venció. En el Quijote tenemos epígrafes como donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor Don Quijote, con otras aventuras dignas de ser contadas, o del más raro y más nuevo suceso que en el mundo hasta ahora se ha visto. Para mi parecer, lo más importante de la primera parte del Quijote de la Mancha es su parodia, pero también cómo se maneja la locura del protagonista, pues es evidente que se encuentra en un mundo donde ya no existen caballeros, ya no existen aventuras o doncellas para los caballeros. Pero, ¿hasta qué punto los cuerdos son totalmente cuerdos? Pues tanto el cura como el barbero harán cosas que nos hagan cuestionar qué tan disparatados están, como el hecho de vestirse como si estuvieran en una época de caballeros, para regresar a Don Quijote al pueblo donde vive. Don Quijote se enfrentará a un sinfín de enemigos creados por su imaginación, unos molinos que confundirá con gigantes, un vizcaíno, con unos yangüeses, con unos presos, con un rebaño de ovejas, contra fantasmas incluso, todo distorsionado por su mente. Y esto provocará un enfrentamiento entre la mentira de las novelas y la veracidad de los libros históricos, pues recordemos que el concepto de ficción aún no existía en esa época. Y el debate defenderá si es bueno leer mentiras, porque pueden dañarte la percepción de la realidad, o no, leer libros donde se mencionen puras verdades y dejar de lado esa irracionalidad que hay en los humanos. Cervantes creó un sinfín de personajes interesantes y a cada uno les dio su propia historia, que eso ocupará la mayor parte de la primera parte de la novela, las historias y los narradores delegados. Y este creo que es el acierto más característico de Cervantes y su obra maestra, la metaficción, la cual consta de meter una historia dentro de otra, para crear dos universos separados dentro de una misma obra. Cervantes hizo lo más complejo, pues resulta que existe Don Quijote, y alguien comienza relatando su historia, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. La frase que todos conocemos. Pero para el capítulo 8 sucede tanto el evento de los molinos como la pelea con el vizcaíno, pero el narrador detiene la historia al final, a media batalla, porque resulta que lo que había recopilado de la historia de Don Quijote está incompleto. Así que en el siguiente capítulo nos explica que fue con un traductor árabe, llamado Cide Hamete Benengeli, a que le contara el resto de la historia. Entonces tenemos lo que escuchó el narrador de un traductor de la historia original, y en la segunda parte será mucho mejor. No solo eso,
puesto que dentro de la historia conocemos a tantísimos personajes que nos cuentan sus propias historias para meter más metaficción. Un ejemplo de ello es la novela del Curioso Impertinente, que ocupa solo 3 capítulos, pero es casi un 10% de toda la primera parte del Quijote. Es un hito narrativo todos estos niveles de ficción, puesto que es una innovación para el momento de su publicación. Don Quijote está enamorado de una expectativa, la supuesta Dulcinea del Toboso, una doncella que es la más hermosa de todas las tierras, y está tan enamorado de ella que cada que puede se lo recuerda al lector. Pero así como su Dulcinea, todo en su vida está idealizado, y ese es otro tema importante en la novela, la idealización de su vida perfecta caballeresca. ¿Y cuánto no nos hemos sentido así? Idealizamos una vida porque no estamos conforme con la nuestra. A Don Quijote no le queda nada. Su propio estamento lo indica. Es un hidalgo, un hijo de algo, no tiene dinero. Es noble por su familia, pero hay gente que no es noble y tiene más dinero que él. Le quedan pocos años, y lo único que hace es leer libros en donde puede idealizar una vida que él ya no puede vivir. Pero se va al otro extremo, y confunde la realidad con la ficción. Está enamorado de su vida idealizada, y es tan terco que trata de convencer a cualquiera de la vida caballeresca que los rodea. Considero que la primera parte de la novela de Don Quijote nos invita a reflexionar acerca de nuestras acciones racionales e irracionales. Hasta qué punto defendemos nuestros ideales por más absurdos que a la gente le pueda parecer. Nos invita a cuestionar las acciones de los demás y hasta qué punto es pertinente ceder ante la supuesta locura de uno o intentar salvarlo pero anteponiendo nuestros propios ideales en contra de los suyos. Y al final nos invita a preguntarnos quién es el loco, al que se le llama loco o a los locos que hacen locuras para convencerlo de lo contrario.